La bienvenida al primer seminario de estudios históricos inter y transdisciplinarios, a esta tercera mesa, Transformación del Paisaje y Patrimonio Arqueohistórico. En esta ocasión tenemos dos ponencias. La primera, Patrimonio Industrial en Trapiches, Piloncilleros e Ingenieros Azucareros en el Valle de Juchipila, a cargo del doctor Francisco Montoya Mar. Y la segunda, Espacios Bélicos, Patrimonio Histórico Olvidado, Campos de Batalla de la Independencia Mexicana, a cargo de la doctora Angélica Medrano Enríquez. Comenzamos con una breve reseña del primer ponente, del doctor Francisco Montoya Mar. Él es licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología, maestro y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente e investigador de la Unidad Académica de Historia de la UAS. Ha participado en proyectos arqueológicos en Guanajuato, Zacatecas y Sonora. Además, es autor de diversas publicaciones con temas de arqueología histórica, arqueología forense e historia ambiental. Es integrante del cuerpo académico de estudios históricos inter y transdisciplinarios, también de la UAS. Doctor, le damos la bienvenida. Por favor, en su ponencia puede usted comenzar. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, tengan ustedes. Pues bien, muchas gracias, Juana, por la presentación y pues estoy muy contento aquí de compartir con ustedes algunas cosas que en esta ocasión se me dio la oportunidad porque pues este tema de los ingenios y los trapiches en el sur del estado de Zacatecas, concretamente en esta parte que se conoce como el Cañón de Juchipila, pero que hoy nada más trataré el valle, no el cañón, porque son muchos trapiches. Entonces, me da la oportunidad de ahora sí abordar algo que pues me gusta mucho y que son las máquinas, que tiene que ver con mi formación también de ingeniero civil, que no terminé, pero por ahí estudié ingeniería civil y también la arquitectura, ¿no? Que es otra de mis pasiones. Entonces, pues ahora en estos estudios históricos, inter y transdisciplinarios, pues voy a ver si es cierto que durante el proyecto, que buena parte fue mi proyecto primero de maestría y después de doctorado, pues hice en este lugar del sur del estado de Zacatecas y que me ha permitido abordarlo desde diferentes puntos, desde la historia ambiental, también de alguna manera desde la arqueología industrial, pero que en esta ocasión pues voy a hablar un poco del patrimonio que ahí se encuentra y que es muy importante y que mi intención es que se conozca y darle valor a estos objetos, ¿verdad? Sobre todo máquinas, algunas que voy a ver porque son muchas y entonces pues va a ser imposible. Entonces me va a permitir iniciar, voy a pasar unos dibujitos. Espero que se vea. Sí, sí se ve. Bien, entonces, pues muchas gracias y vamos a dar inicio. Quiero dedicar esta plática a una persona muy especial para mí que en este año desgraciadamente nos dejó y que fue una persona que a mí me ayudó mucho, sobre todo en la cuestión de la historia oral, porque pues vivió mucho tiempo y además toda su vida tuvo una gran lucidez. Entonces al ingeniero geógrafo e hidráulico, a mi capitán de fragata Moctezuma Mesa Solano, pues le dedico esta ponencia, ¿no? Es un personaje que ahorita no quiero platicar porque se llevaría toda la presentación, pero es un personaje fascinante. Bien, brevemente quiero decirles que la cosa que nos trae aquí es porque en este lugar del que les voy a platicar se dio un proceso económico, se dio la producción, bueno, el cultivo
y el procesamiento de la caña de azúcar, principalmente en Piloncillo, pero también algo de azúcar y algo de alcohol también. Se hacían destilados de la caña y se sacaba alcohol para la venta. Poco, era lo menos, la mayor parte era Piloncillo. Entonces, esta plantita originaria del sureste asiático, de Nueva Guinea, de Papúa, es una plantita que algunos botánicos coinciden en que más o menos hacia unos 7,000 años antes de Cristo empezó a salir de esa isla y entonces hacer un viaje hacia la parte continental del sureste de Asia, y poco a poco fue un camino que fue recorriendo hacia el oeste y que fue perfeccionando tanto su cultivo, porque se domesticaron algunas especies y entonces se trabajó en su molienda de la caña, en su cocimiento, y entonces fue evolucionando mucho este producto, azúcar burdo del cual vamos a hablar hoy, que es el piloncillo, ¿verdad? Y que el azúcar refinada no es otra cosa más que piloncillo, pues clarificado y bajo algunos procesos sobre todo de clarificación. Entonces esta plantita llega a América en el segundo viaje de Colón. En el primero no prospera, entonces hasta el segundo pega, y a la América continental la trae Hernán Cortés. Hernán Cortés comienza su cultivo en la parte que ahora conocemos como el estado de Veracruz, pero posteriormente, y es conocido por la historia, que crea un gran imperio del azúcar, por decirlo de alguna manera, en la parte que ahora ocupa el estado de Morelos, en Cuautla, y el Marquesado del Valle de Hernán Cortés. Entonces esta plantita entra por el Golfo de México y va recorriendo, ¿verdad?, diversos lugares de la Nueva España, hasta como el occidente, ¿verdad? Y como podemos ver, ¿sí?, nuestro lugar que vamos a ver, está aquí entre los límites de los estados de Aguascalientes, en el sur de Zacatecas, y Jalisco. Ahí hay un nicho ecológico muy interesante y se prospera la caña, ¿no? Es envidiable los terrenos, se conjugan muchos factores. El lugar, presento aquí este mapa del Obispado de Compostela, de más o menos hacia 1550, mediados del siglo XVI, pues para decirles que esta región fue muy conflictiva, ¿verdad?, para el avance de esta conquista y evangelización. Entonces, pues, por ahí se dieron muchos acontecimientos, pero una vez que se hubo pacificado, remarco con rojo ahí la zona que nos ocupa y que está, pues, entre unas serranías, la Sierra de Morones, por un lado, y la Sierra de Nochistlán, y que está, pues, ahí cobijada por un río, ¿no? Entonces, es un lugar cuyos suelos son muy prósperos para la caña. Una vez pacificado, me voy a ir a una referencia muy actual del siglo XIX, no sin antes mencionar que según las fuentes, bueno, son alrededor de 1607, cuando se sabe que Gaspar de Vera tiene permiso para la construcción de un molino y para el cultivo y el procesamiento de caña. Y entonces durante el siglo XVII, todo el XVIII, pues la caña se cultivó y se procesó de manera protoindustrial, y finalmente, y en el siglo XIX viene esta revolución que llega a México tardíamente, revolución industrial, y encuentro un trabajo muy interesante del ingeniero agrónomo, topógrafo, Ignacio Matute, en el cual da mucha información sobre el estado de la región a finales del siglo XIX. Es una noticia geográfica, estadística, administrativa, pero que tiene mucha información sobre todo
del cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar. Y hay que decir que el ingeniero Matute se sorprendió y lo escribe en su trabajo, de que en muchos lugares la siembra de la caña de azúcar se siembra por primera vez y aguanta 5, 6, 7 cortes, pero en este caso él pudo constatar por su calidad de ingeniero agrónomo, pues que había lugares donde hasta 19 y hasta 20 años podía ese mismo cañuto prosperar. Entonces hay bastante noticia en este trabajo de Matute. Concretamente, perdón, voy a centrar mi trabajo porque es imposible, son muchos trapiches y bastantes ingenios en el cañón de Juchipila y en el valle también, y en el valle nada más voy a tomar 2 municipios que son Aposol y Juchipila, y voy a hablar concretamente de 3 ingenios que por su extensión en su espacio, por el número de algunos elementos mecánicos, maquinaria, equipo, etcétera, que todavía existieron, porque hay que decirlo que hay una constante pérdida de este patrimonio, pues son las más destacadas, yo diría, de este valle, pero hay más, hay muchas más, una docena, y alrededor del cañón, pues desde Tabasco, Jalpa, Aposol, Moyagua, Juchipila, Moyagua, pues yo creo que fácil pudieran llegar a un medio centenar, entre pequeñas y grandes fábricas. Entonces yo me voy a referir a estas 3, a la Purísima, a la Mezquitera norte, a la Mezquitera sur. Son, como podemos ver ahí, están a una distancia muy corta una de otras. Podemos observar aquí en el mapa de la izquierda cómo va la corriente del río Juchipila y cómo un gran número de arroyos y escurrimientos de los cerros, de las serranías, la Sierra de Nochistlán y la Sierra de Morones, pues además del acuífero, pues van arrastrando una serie ahí de elementos orgánicos muy buenos para suelos que en este valle, pues la tierra ha sido muy próspera y muy benéfica para la agricultura. Y en el caso especial, como lo destacó el ingeniero Matute, pues para la caña de azúcar en particular. Cuando inicio, perdón, mi investigación, los primeros días en los recorridos, me encuentro un pequeño parquecito, un jardín ahí en la Mezquitera, que me llama la atención porque pasé y vi una masa de concreto ahí, un cubo de concreto, y sobre este cubo una máquina, una prensa para moler, ¿verdad? Un molino para caña. Y me llama la atención y entonces, pues, oh sorpresa, ¿verdad? Era la plazuela Trapicheros, yo no tenía idea de este lugar, y entonces, pues, en esta plazuela, ¿verdad? Hay una serie de bancas, es un lugar bastante apacible, como podemos ver en las fotos, pues, un lugar bastante apto para descansar y pues rendirle de alguna manera un tributo a estos trapicheros y trapicheras, ¿no? Entonces, leo brevemente la placa, por si no alcanza a leer, pero dice: la plazuela Trapicheros, la Fundación Gonzalo Robles, honra a los trabajadores y empresarios que al cultivar e industrializar la caña de azúcar, nos dieron acaso el periodo de mayor esplendor económico. A Leonilan Luna, Brígido Reynoso, Manuel Mesa, Otón Zárate, Gabriel Aro, Catarino Vidauri, David Aro, Alejo y Victoria Esparza, Albino Neri, Francisco Portugal, Benjamín Lara y 3 puntos suspensivos, seguramente haciendo alusión a las muchas mujeres y hombres que también participaron en este proceso económico. Y finalmente Juchipila, Zacatecas, enero del 2000. Entonces esta placa a mí me llamó la atención porque quiere decir que hay una identidad muy grande en cuanto a la identidad cañera, en este caso a la identidad piloncillera, y entonces se le rinde, ¿no? un homenaje, por así decirlo, a esta prensa, a este monumento que tenemos aquí.
Bueno, entonces ya iniciados la investigación, pues primero quiero platicarles sobre la Purísima. Es una unidad productiva que tuvo muchos dueños, pero voy a destacar la etapa en la que trabajaron ahí e hicieron prosperar este ingenio, como dice ahí la foto de la parte superior izquierda, ingenio La Purísima. Se procesaba también, se hacía alcohol de caña, algo de azúcar, mayormente piloncillo, y pues la familia Sescos, don Manuel Sescos, quien está ahí en esta pintura, en este retrato, compra la fábrica alrededor del año de 1938 y su hijo Federico Sescos, que es quien está ahí de jinete, montando un caballo en los campos de La Purísima, una foto del 39, reciente llegado ahí Federico Sescos Lejeune a la hacienda de La Purísima, pues se hace cargo de ella, ¿no? Y tienen una visión de industriales. Sobra decir que aquí en Zacatecas fueron con otros socios los fundadores de la compañía La Industrial, esta fábrica de refractarios en la ciudad de Guadalupe. Entonces, bueno, hacen preparar la fábrica, compran maquinarias, actualizan. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo de la maquinaria, va a ser muy difícil abordar varios. Pero quiero destacar la arquitectura fabril es hermosa, parecen monumentos como medievales, ¿no? Que de alguna manera pues rompen con el paisaje agreste y esta serie de montañas. Y bueno, en esos lugares que son icónicos y que prácticamente están por caerse, ahí es donde encontramos, afortunadamente y gracias a la hospitalidad de los dueños y los encargados de esos lugares, pues la oportunidad de entrar y de ver lo que contenían, ¿no? Estos continentes. Y, oh sorpresa, bueno, aquí en esta foto de la parte superior izquierda está Federico Sescos, alrededor de los años 50, con una parte de lo que serían las calderas. Y es interesante porque muchos de estos elementos actualmente ya no existen. En su momento, en el 2008, cuando hicimos la primera visita, pudimos hacer un registro muy rápido, pero en ese momento ya se estaban desarmando muchos de los sistemas mecánicos y muchos de los elementos que constituían la fábrica. Y prácticamente, pues para terminar en las ventas de kilo, ¿no? Por el fierro. Y la foto que está al centro, me faltó poner ahí la fecha, pero es una foto de 1952, en donde podemos apreciar, ¿verdad? Todo el sistema de una caldera que ahorita les voy a mostrar, y todos estos condensadores de vapor que en algún momento existieron y que pues ya no están, los complejos sistemas mecánicos de poleas, de bandas, etcétera, que hacían, pues, con este vapor de la caldera que vamos a ver, pues que funcionaran un sinnúmero de elementos mecánicos, de máquina para pensar, la grúa que estamos viendo en la foto superior de la derecha, por ejemplo. Pero el tesoro, la joya de la corona de esta unidad productiva, pues era, y digo era porque creo que ya nada más queda la puerta, parte de la puerta, porque se vendió por kilos, era esta caldera, Babcock and Wilcox. Brevemente les platico, esta compañía se fundó en el año de 1856 por Stephen Babcock y Wilcox, y ellos desde muy temprana edad de fundación de su empresa, pues empezaron a tener mucho éxito, pues fabricaron ellos una caldera estacionaria que tuvo mucho éxito y que fue inclusive en el año de 1776 motivo para que en la exposición en Filadelfia
en el centenario de la independencia de los Estados Unidos, en 1876, fuera motivo de una exposición ahí, ¿no? Y finalmente, después de la exposición, se desmontó y se vendió a una refinería de azúcar de Brooklyn, Nueva York, precisamente, ¿no? Y donde, según la historia, permaneció durante 24 años. Se le vendió a una compañía llamada De Castro y Donner en 1877. Por ejemplo, estas calderas hacían mover las maquinarias del mago de Menlo Park, Tomás Alva Edison, y el mismo Edison acuñó una frase que se cita en la historia industrial, de que decía que la mejor caldera que Dios ha permitido que el hombre aún no haya hecho, o sea, como una maravilla de las máquinas de vapor, perdón, de las calderas de vapor, y en este caso, este grupo de visionarios Babcock and Wilcox. Entonces, esa caldera estaba ahí, hay algunas partes, como vamos a ver ahorita en la siguiente imagen, pues es un sistema muy complejo, ¿verdad? Que lo que hace es que tenga una presión muy grande de vapor y pueda mover muchísima maquinaria en las diversas industrias. Actualmente es una fábrica exitosa, colaboró en el proyecto Manhattan, en Los Álamos, en la fabricación de unos contenedores de acero para las pruebas de las bombas atómicas, hizo muchas calderas para para reactores nucleares, el primer submarino nuclear, el Nautilus, pues lleva unas calderas Babcock and Wilcox. Entonces es una maquinaria muy importante, ¿verdad? Y como podemos ver, pues estaba desmantelada, ahora ya no está, parece que hay unas pequeñas partes ahí, pero todo se vendió por kilo. Y en la parte izquierda inferior se puede ver un corte, ¿no?, de lo que sería la caldera. Entonces, pues, un breve funcionamiento es que se atiza carbón principalmente, pero aquí platican que inclusive era el bagazo ya seco, prensado y con algunos días expuesto al sol, que se secaba de la caña de azúcar, y madera y pues lo que hubiera, ¿no? Y entonces en esta serpentina, que por cierto, una característica es que ellos diseñaron que debería de tener una pendiente de 15 grados y es muy reconocida, entonces es una caldera multipremiada por la historia industrial. Voy a pasar a otra, porque si no, no me va a dar el tiempo. Pues paso una imagen de la familia Mesa, que ellos desde principios, finales del siglo XVIII, pero se consolidan a principios del siglo XIX, fundan un trapiche, ¿verdad? Son de las familias fundadoras del pueblo de Juchipila, y a sus antepasados se les encomendó vigilar un cuartel. Entonces pues una familia de abolengo, y que son, bueno, en la foto aquí que tenemos del lado izquierdo, el personaje que está con su bastón, pues es precisamente el papá de Chuma Mesa, a quien dedico esta presentación. Y en la foto del lado derecho podemos ver a la familia grande y a don Hipólito Mesa, ¿no? El papá de Moctezuma, Hipólito, y el abuelo Hipólito Mesa, ¿sí? Uno Díaz y el otro Solano. Entonces, la familia Mesa también tiene un trapiche muy interesante que creo que ahí afortunadamente se tiene todavía. Ese trapiche es de los pocos que siguen siendo que los dueños son los fundadores de esos trapiches. Entonces, conservan mucha cultura material, ¿no? Entonces, en los recorridos, pues vimos ahí cómo se podían destacar los porrones para la decantación de la miel, y hacer los los pilones, precisamente el piloncillo, algunos moldes de madera. Platican que, por ejemplo, había también lo que le llamaban la panela, ¿no? Que no necesariamente era esta especie de cono truncado, y además muchos tamaños, ¿no? Al menos se pudieron constatar que había 7
tamaños para el piloncillo. Y una cantidad de objetos muy interesante, toda descontextualizada. Por ejemplo, este objeto que vemos aquí es esta semiesfera de metal, acero vaciado, pues era precisamente los peroles, los casos donde se depositaba la miel, el producto de la molienda de la caña de azúcar, y donde con fuego, con calor, se cocía hasta alcanzar todos los requerimientos necesarios y pasar a los porrones o a los moldes y realizar el piloncillo. Y como les decía, este es la unidad productiva más temprana, entonces tiene todavía los hornos de una manera rudimentaria, no tiene estas grandes chimeneas, ¿sí? Estos chacuacos tan enormes como las otras fábricas, pero la calidad, por ejemplo, del piloncillo se menciona y se destaca, de las mejores era de la familia Mesa, entre otras cosas por llevar tantos años, casi 200 años duraron haciendo piloncillo. Y ahí precisamente en la mezquitera, con los Mesa, encontramos algunas máquinas muy interesantes. Podemos ver ahí el molino, ¿sí? Que está en las fotos superiores, en primer término, y en la fotografía de la parte inferior izquierda, se puede ver inclusive la parte donde viene nombre de la fundición, que es la Delicias, en la Ciudad de México, y el año de fabricación de este molino de 3 rodillos, de esta prensa para moler caña, y que aquí en la foto superior de la derecha podemos ver dónde, a través de este canal, pues se va ahí vaciando la miel, los jugos de la caña, para posteriormente llevarlos a cocer. Y este molino, ¿sí? Y otras máquinas también que existían ahí, pues eran impulsadas por un motor muy interesante, que es un motor alemán. Aquí sí me voy a permitir leer un poquito, porque es una cita textual de una entrevista con Chuma Mesa en su momento. Y entonces Chuma Mesa dijo en su momento: en 1913 mi abuelo pidió ese motor a Alemania. Hicieron el trato formal para la venta del motor directamente con la fábrica, pero resulta que llegó la guerra del 14 y los alemanes le dijeron que no podían cumplirse el compromiso hasta que terminara la guerra. Terminada la guerra, le mandan el motor a Tampico. De Tampico viajó en tren a Aguascalientes, y de Aguascalientes lo llevaron en carreta hasta Juchipila por Calvillo. Casi en el mismo tiempo que llegó el motor de combustión alemán, también fue comprado el molino de fabricación mexicana. Cuando Chuma Mesa me platicaba esto, decía que si algo que le vino, o más bien que no benefició mucho a Juchipila, fue el no haber llevado ahí vías ferroviarias y por lo tanto el tren. Esto hubiera ayudado mucho tanto a la pues sí, a la compra y por lo tanto traslado de maquinaria, pero también para sacar la producción del valle y del cañón en sí, pero no hubo un proyecto ferroviario para el cañón de Juchipila. Entonces pues ya me imagino todos los periplos, ¿no? Que ese motor al final, para que llegara a la mezquitera, tuvo que pasar. Y también él me decía que su bisabuelo y su tatarabuelo, Gumersindo Mesa, su bisabuelo, y Gregorio Mesa, su tatarabuelo, ellos trabajaron en un principio con molinos de madera, ¿sí? Entonces, una innovación muy grande fue cuando trajeron esos molinos de metal. Finalmente, creo que el tiempo, no sé ni cuánto me quede, pero ya voy a terminar. Vamos a pasar a la Mezquitera Sur, que se le conoce ahí entre los trabajadores como la chancla, y que, pues, ni más ni menos, los propietarios fue la familia Reynoso, la familia del
del señor Leobardo Reynoso, de Brígido Reynoso, Leobardo Reynoso, diputado federal, senador, y posteriormente gobernador del estado de Zacatecas, y durante mucho tiempo con una influencia política muy grande aquí en el estado. Aquí, bueno, lo podemos ver inaugurando obras con el licenciado Miguel Alemán, que andaba en campaña, ¿verdad? En ese momento, y también con artistas, ¿no? Se rodeaba de artistas. Finalmente terminó como embajador en Europa, en Suiza, me parece. Y entonces, pues es un personaje muy, muy destacado en la política y que obviamente, pues también tuvieron un importante trapiche, ingenio, ahí en Juchipila, en la Mezquitera Sur. En este lugar no encontramos mucha maquinaria y desgraciadamente fueron muy herméticos en cuanto a poder acercarnos al lugar donde está la tronera, por dentro, Chacuaco, porque seguramente ahí habría alguna máquina de vapor, algunos sistemas mecánicos que pues desgraciadamente no pudimos tener acceso, pero a este y a otro que fue lo que los empleados de ahí en ese momento, que ya no era Trapiche, decían que eran las oficinas, ¿no? Que seguramente también, por lo que pudimos ver a través de las ventanas, pues hay archivos y hay mobiliario y seguramente hay información, pero pues desgraciadamente no se pudo entrar, ¿no? Entonces, lo que sí pudimos es, ellos nos dieron chance de pasar ahí a los patios, pudimos ver algo que no vi yo en otras unidades productivas, sino son estos carritos de la foto superior del medio, unos carritos donde ahí llevan precisamente los moldes para el piloncillo, y que al menos ahí en la chancla había 7 de estos carritos, ¿no? Entonces se ve que la producción pues era bastante grande. Las dimensiones de el Chacuaco y la sala de purgar y todo, pues no, nos pueden decir. Adentro de esta unidad productiva, actualmente, todavía en estos días, se crían borregos y chivos. Y no tiene nada ya que ver con la unidad productiva, pero se aprovecharon los espacios. Como podemos ver, pues son extensiones bastante grandes para haber producido ahí azúcar y piloncillo. Y adentro, pues alguna parte de la maquinaria, no toda pertenece para la producción de piloncillo, mucha es actualmente para este ganado. Y de nuevo, estas casos, ¿no? Que se reutilizan, como ven en la foto superior izquierda, en donde se reutilizan y que había decenas o quizás centenares, sumando todos los que había en las fábricas y en estos trapiches, ingenios, sobre todo más grandes, ¿no? Una gran cantidad de estos peroles, de estos casos donde se calentaba, perdón, la miel para el posterior decantado y para hacer el piloncillo. Ahí me quedo con lo de toda esta parte industrial de las 3 unidades productivas, pero quiero decirles que hay muchas. Entonces aquí les comparto algunas fotos, por ejemplo, de la labor, que la labor perteneció, tanto la labor como la purísima, a un mismo dueño en su momento, y después se dividieron. Actualmente estos terrenos pues forman parte de la familia Reynoso, de un hijo del señor Leobardo Reynoso. Y hay otros como el Trapiche, ahí muy cercano a la cabecera municipal, ¿no? Sinacel Comercial, quienes conocen, pues está muy cerca ahí de La Horrera. Y es un lugar que perteneció a Alejo Esparza, y que si bien es cierto es más pequeño y es más nuevo, pues forma parte de pues de esta identidad económica, pero también cultural, piloncillera en Juchipila. Y como estos, pues hay muchos, ¿no? En toda la región, estos son los más cercanos, se llega a pie prácticamente ahí. Estos son otros, esta es la casa Luna, que actualmente ahí se recicló el espacio y entonces ahora ya no producen piloncillo, sino que aprovecharon, ahí está la tronera todavía, y producen mezcal, ¿no? Ahí
Se aprovechan los hornos, se aprovechan los molinos y se destila ahí aguardiente, ¿verdad? Mezcal. Y quise poner estas fotos porque el reciclaje de los porrones es en un sinnúmero de fábricas, pero después me di cuenta que también es parte también de la arquitectura, ¿no? En donde se reciclan parte de estos objetos de un proceso industrial que una vez que se rompen, porque se rompen cotidianamente, según platicaban ahí los trabajadores, y que además la fuente de abastecimiento está muy cerca, es barro de Amozochil, ahí cercano a Juchipila. Entonces pues se rompían los moldes y en lugar de tirarlos pues se aprovechaban para hacer este trabajo de rajueleado, ¿no? En los muros. Finalmente, estas fotos son del año 2012. Si vamos en enero, más o menos, enero, febrero, yo creo que podemos ver algo parecido, una mínima producción de caña de azúcar, cuando en sus mejores momentos las extensiones eran tan grandes que platicaba también Chume Mesa que cuando se iba llegando ahí a esa mesa, ¿verdad? Que está antes de llegar al Valle de Juchipila, viniendo del norte hacia el sur, en temporada de que estaba la caña en crecimiento, se veía todo eso, los pelillos, menciona la caña, con un color verde, ¿no? Entonces, ahora ya no, ahora los cultivos son otros, se han turnado, ha habido mucha, horticultura, ha habido también mucho trabajo por ejemplo, de invernaderos, que es a otra escala, pero, por ejemplo, también el agave, ¿no? Para el mezcal. Y entonces todavía estas fotos llamaron mi atención porque es una zafra, es un corte más bien, no zafra de la caña, es un corte de la caña, y que parte se queda ahí en Juchipila, se les compra allí al menudeo, y la mayor parte se va afuera, a lugares como Guadalajara, a lugares como Zacatecas, y ya poco, pero muy poco, se hace el proceso del cultivo y del procesamiento. Hay algunos talleres artesanales caseros, ¿sí? El piloncillo tiene una identidad muy importante en Juchipila porque es lo que piden cuando, que compran y que se llevan a Estados Unidos. Entonces pues ha formado parte de la identidad cultural de ahí. Y termino con esta foto emblemática de un equipo de béisbol de los años 50, de los Cañeros, ¿no? Entonces pues esta identidad piloncillera está también en el deporte, y termino diciendo que pues esta planta que llegó para quedarse y que ahora no vive sus mejores momentos ahí, fue, como lo dije, como lo dice la placa en la Plaza Trapicheros, pues probablemente la época de mayor auge económico y de prosperidad que pudo haber tenido ese valle, y que esperamos que muy pronto se reactive con otra, no sé, productividad económica, o por qué no voltear, ¿no? En muchos países se está volteando la caña de azúcar, pero ya no como piloncillo, ya no como azúcar, sino inclusive como combustible o como recurso para sustituir, por ejemplo, celulosas y entonces el papel, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí termino, no sé si me pasé, creo que no, porque no me sacaron tarjeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.